Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Gloria Ávila González. Es un placer pues tenerla aquí. Ella es licenciada en psicología. Ha impartido diferentes talleres como condicionamiento operante, sexualidad con jóvenes adolescentes y fobias, es otro taller, perdón, que ha impartido. Ella también fue pasante de la institución de INEPED y es un placer realmente hoy tenerla aquí como ponente. El tema que hoy va a impartir es sobre un tema pues delicado, ya que habla sobre el COVID y pues las pérdidas que la mayoría a lo mejor ya ha tenido. Entonces, bueno, pues de nuevo es un placer tenerla aquí, licenciada. Le cedo los micrófonos y muchas gracias. Hola, pues muy buenas tardes. Como ya lo mencionaba la licenciada Sabrina, me llamo Gloria Margarita Ávila González y el día de hoy pues vamos a hablar sobre la relación de mecanismos de defensa en las pérdidas por cuestiones COVID. Licenciada, ¿me apoya con las diapositivas, por favor? Ok, pues bueno, muchas gracias al licenciado Alberto por darme la oportunidad de presentar este tema el día de hoy. Como igual ya lo mencionaba la licenciada Paloma, formé parte del grupo de pasantes de INEPED hace algunas semanas. Bueno, empecemos con qué son los mecanismos de defensa. Nos dice que los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad o una herida en la autoestima si llegase a la consecuencia. Básicamente, los mecanismos de defensa son un escudo para las personas o el ser humano y no pueda afectarnos la situación. En esta ocasión, pues serían los duelos que hemos tenido por pérdidas de nuestros familiares en épocas COVID, que es desde el año pasado y hasta actualmente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de mecanismos de defensa? Se suelen clasificar en dos, perdón, es que estoy leyendo los que van integrándose. Se clasifican en dos partes, como primarios o secundarios, en función del momento de su aparición en el desarrollo del ser humano. Cuanto más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Cuanto más secundaria es una defensa, pues más pertenece a épocas tardías del desarrollo y más suele preservar el criterio de la realidad. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quiera decir? Me lo puede decir. Puedo abrir el micrófono o ya sea por los comentarios. ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Alguien más? Yo los leo o los escucho, también no tengo ningún problema. Ok, creo que no. Empezamos con los mecanismos de defensa primarios. Tenemos retraimiento, negación y desvalorización. Vamos a empezar con el primero, que es retraimiento. Por favor, Sabrina. Ok, el retraimiento nos dice que consiste en el replegamiento sobre uno mismo y una
un alejamiento de la realidad para refugiarse dentro del mundo de la fantasía o del sueño. Aquí las personas, como un ejemplo para que sepan cómo los estoy asociando en los duelos COVID, las personas que están pasando por el proceso del duelo comienzan a generar una forma de escape en su realidad, alejándose de su aquí o de su ahora, como pues ya bien lo dice la definición, en un mundo de fantasía o del sueño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, ok, mi familiar, mi ser querido, llámese papá, mamá, hermano o esposo, esposa, demás, ha muerto. Y como no podemos tener el acompañamiento de nuestras... ¿Alguien abrió el micrófono? Ok, bueno, como no podemos tener el debido acompañamiento adecuadas, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retraernos en dormir, en, ok, no, no hay quien me acompañe, no tengo con quien, pues, sacar ese sentimiento de dolor, de proceso de luto, como estamos acostumbrados que llega el amigo o llega algún familiar o X persona y nos dice, pues bueno, mira, estoy contigo, estoy en tu dolor, te acompaño, estoy a tus órdenes, etc. en este proceso de duelo. ¿Ok? Hasta aquí alguien tiene como algún comentario, alguna duda. ¿No? Okay. No tengo ningún problema si quieren abrir el micrófono también, ¿eh? Si me quieren dar algún ejemplo o algún comentario, no tengo ningún problema. Al contrario, haríamos esto un poquito más dinámico y así no solamente hablo yo y ustedes también me comparten pues sus experiencias. Ok, bueno, entonces continúo. Como segundo mecanismo de defensa primario tenemos la negación. Recordemos que la negación también entra en una fase del duelo. Entonces, la negación nos dice que consiste en el rechazo de la aceptación que algo ocurre y se basa en la convicción prelógica de si no lo recuerdo o no lo reconozco, no pasó o no sucede. Aquí, para ejemplificarlo, pues sería que la mente de la persona no asimila la pérdida y tiende a, bueno, a minimizar la situación de la pérdida debido a que tipo de muerte, ya que cada persona pues acostumbra, ¿no? De cada manera a llevar este proceso de, bueno, lo velo, lo entierro y hacemos, bueno, por ejemplo, en mi caso se acostumbra a hacer misa de cuerpo presente, después se hace una misa bueno, se hacen los rosarios, después se hace otra misa de los 9 días y después se hace al mes. Y ya después cada año se va haciendo el aniversario luctuoso de nuestro ser querido que hemos perdido. Pero en esta ocasión, por medidas sanitarias, no se puede que te acompañen tus personas, familiares, vecinos, amigos y demás. Ese sería el ejemplo. Si alguien gusta dar un ejemplo, en verdad no tengo ningún problema. Yo lo leo o escucho sus comentarios. ¿No, Daniel?
Nadie, para los que van ingresando, si quedó claro. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Buenas tardes. Sí, sí, te Mi escucho. nombre es Anayeli y quisiera saber si este proceso de los mecanismos de defensa también se da en niños, porque, bueno, se me ocurre que puede haber fallecido, por ejemplo, el abuelito, pero pues el niño como Ujú. no lo vio, siento que a veces como que no vive este proceso de duelo. Claro, entra de hecho, hay un mecanismo de defensa que se llama el desplazamiento. Como el niño no lo vive de tal manera, pues se desplaza, se sustituye por otra cuestión, ¿no? De, ok, pues no, tal vez no lo vi, no lo viví, no estuve ahí, porque, no sé, mis papás tal vez manejan de cierta manera la muerte o el proceso del duelo y se va desplazando con otras cuestiones. Eso es lo que entraría en un niño, es lo más fácil para, para ejemplificar, por así decirlo. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien había prendido su micrófono? No, ok. Bueno, voy a seguir. La desvalorización. Nos dice que expresa la frustración sentida cuando la realidad desmiente la idealización. En esta cuestión entra la frustración profunda por la realidad de ver que esta persona o ser querido de momento pues ya no está, ya que idealizamos de alguna manera la muerte de la persona o de las personas o nuestros seres queridos a algo futuro, ¿no? Así como de, ok, yo, Gloria, por ejemplo, para no agarrar un nombre o demás, veo la muerte de mis papás a algo muy futuro, ¿no? Eh, Mis papás no son muy grandes. Mi mamá tiene 52 años y mi papá tiene 53 años, ¿no? Entonces, yo espero que mis papás me duren muchísimos años más, ¿no? Y es un plazo a la muerte largo, pero en realidad no tenemos en cuenta que el proceso de la muerte pues no tiene una fecha límite, como lo acabamos de ver en este periodo de COVID. Muchas personas perdimos a familiares, a seres queridos, a amigos, a conocidos durante este proceso. Y pues en verdad nadie se esperaba esta cuestión, entonces lo desvalorizamos así de, ay no, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo me va a durar muchísimos años, cuando en realidad no sabemos cuándo nos vaya a llegar o incluso a nosotros. Ese sería el ejemplo. Si alguien gusta hacer una pregunta o darme un ejemplo de cómo es que se podría llevar de alguna otra manera la, la desvalorización, pues no tengo ningún problema. El micrófono es suyo. O puede comentar. Yo aquí los leo. No tengo ningún problema. Claro, como aportación a lo que comentaba la licenciada Gloria, es bastante interesante que nosotros estamos acostumbrados a la muerte y más este año COVID nos ha hecho saber de que muchas personas, muchos familiares, muchos amigos han muerto, pero a nuestros seres queridos y a nuestro núcleo cercano no vemos esa parte de la muerte. O sea, nos cuesta tanto, tanto ver esa parte que realmente es más preocupante de lo común que es, ¿no? O sea, porque si algo, como bien nos menciona la licenciada Gloria, toda esta pandemia, toda esta cuestión de COVID nos ha venido a cambiar las reglas del juego. Solo eso, licenciada. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una duda, algún comentario, igual alguna otra aportación?
Yo los escucho o los leo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo como aportación que debemos de tomar en cuenta también como duelo todo este proceso que han llevado a las personas que en algún momento padecieron COVID y perdieron su salud. Porque cuando normalmente hablamos de duelo, hablamos de una muerte, pero creo que es muy importante entender que muchas personas que tenían una salud óptima en todas sus condiciones y se contagiaron de COVID, eh, sufrieron secuelas que a la fecha pues prácticamente los están afectando. Yo conozco personas Claro. que están con problemas renales, con problemas respiratorios crónicos, con problemas incluso mentales. Entonces yo creo que también es muy importante mencionar que el proceso de duelo con esta pandemia COVID también se ve reflejado en personas que en algún momento perdieron su salud en su totalidad. Eso sería todo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, como lo dice Ricardo, efectivamente, no solamente duelo es perder un familiar, ¿no? También es terminar una relación, es un divorcio, es terminar un ciclo como una licenciatura, cambiarse de algún lugar o algo así, es una pérdida. A final de cuentas, eso es un duelo, una pérdida del, de algo sentimental o de un familiar, como ya lo mencionaba Ricardo. Ok, ¿alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Como aportación de igual forma, yo creo que el mecanismo de negación como tal tiene que ver con el desequilibrio que existe mentalmente psicológico en las personas al no encontrar un punto equilibrado, un punto medio entre aceptar la realidad de lo que existe y de lo que no hay. Entonces, por lo tanto, es como por ejemplo, a lo mejor este ejemplo que voy a mencionar no tiene que ver con lo del COVID, pero es como que un fumador no acepte los daños que le causa a su mismo cuerpo, ¿no? Desde ahí no está aceptando la acción que está realizando y la consecuencia que le está causando al mismo tiempo. Entonces, este mecanismo de defensa, pues yo creo que es el más común y que se presenta en la mayoría de las personas, pero como decía anteriormente, otro compañero, ¿no? Ese es el punto importante, en tomar la muerte como algo natural, como un proceso que a final de cuentas tiene que ocurrir. Y en este proceso de pandemia yo creo que es algo un poco común ahora, incluso yo creo que todos lo hemos experimentado en que dicen, ay, se murió tal vecino y de qué, no, pues de COVID, ¿no? Y o sea, se está volviendo la normalidad, estamos aceptando un poco esta pandemia como una normalidad. Entonces yo creo de igual forma pues lo tenemos que asimilar con la muerte como un proceso normal de un ciclo de vida, ¿no? Pues sería todo. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y sí, tiene mucha razón. Eh, tenemos un comentario de Marina. Sí, Hernández dice, hola, la verdad es que a mí me está costando mucho el duelo que estoy pasando de decir o aceptar la muerte en cualquier momento. Muchas gracias, Marina Hernández. Y por último, el desplazamiento. El primer mecanismo de defensa es Licenciada, su audio se corta mucho.
¿Ya me escucho? Ya te escuchas un poco mejor. Ok. Bueno, entonces voy a mantener la cámara apagada para que pueda yo escuchar. Bueno, continuamos con represión, por favor. ¿Sí escucho? Sí, sí se escucha. Sí, licenciada, sí se escucha. Ok. Entonces con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno. Entonces nos dice que la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello. Es una manera de alejar un contenido de la consecuencia por su potencial perturbador. Aquí como ejemplo sería que las personas cambian los sentimientos negativos por sentimientos positivos, como sentimientos negativos, por positivos. Ok, yo soy, por ejemplo, ¿no? Yo soy hija única de mi papá, solamente, y de mi mamá yo tengo 2 medios hermanos. Entonces de mi papá, si el día de mañana, que Dios no lo quiera, él falleciera, yo me tendría que hacer cargo absolutamente de todo el proceso. Y asimilando en proceso COVID, si mi papá hubiera fallecido o falleciera en estos tiempos de pandemia, yo me tendría que hacer cargo de ese proceso, de encargarme de papeleo y demás. Pues como yo soy la encargada para reprimir estos sentimientos de dolor, de que voy a extrañar a mi papá y demás, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de dar la mejor cara o voy a dar esa mejor cara hacia mi mamá, hacia mis primos, hacia mis demás familiares para decir aquí todo está bien. Yo estoy bien, no pasa nada, yo me hago cargo, todo bien, nadie se preocupe más que yo, ¿no? Por así decirlo. Si ese fuera el caso de que mi papá hubiese fallecido o falleciera en estos tiempos de COVID y tomar este mecanismo de defensa como represión. A lo largo del paso del tiempo, pues también nos puede causar problemas psicoemocionales como pues no sé, algún tipo de estrés o depresión porque no lo saqué en el momento, porque por cuestiones de sanidad no tuve el acompañamiento de mi familia externa, ¿no? Llámese tíos, primos, algunos sobrinos o amigos, conocidos, vecinos o algo así por el estilo. Eso sería un ejemplo para represión en estas cuestiones COVID. Si alguien más gusta, no sé, compartir alguna experiencia que haya tenido, alguna otra aportación, algún comentario, pues yo los escucho o los leo, no tengo ningún problema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Creo que iba a hablar alguien más, ¿no? Sí, pero si quiere hable usted y ahorita hablo yo. Gracias, qué amable. Bueno, en mi caso, tuve un tío que falleció en esta pandemia. Ya cumplió un año. Y como aún la familia se encuentra aislada, digamos que la mayoría de las personas de mi familia son profesores, entonces la mayoría se encuentra aislada, entonces éramos una familia que nos reuníamos mucho. Entonces yo ahorita
con esto de mi tío muy querido, todavía como que estoy en la parte de la negación de que, pues que no ha fallecido porque pues estamos todos encerrados, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el día que ya nos empecemos a reunir nuevamente, yo creo que ahí sí voy a como que a ser consciente de que él ya no está aquí, ¿no? Entonces eso sí es muy, muy complicado, pues estar en negación porque ha ocurrido un evento, pero yo lo sigo así como que negando, ¿no? De que todavía está hasta que ya estemos reunidos y que yo diga, ya no lo voy a volver a ver. Yo creo que ahí, yo creo que ahí sí va a estar muy impactante, va a ser algo muy impactante en mi vida, ¿no? Gracias. No, gracias a ti por tu aportación. Y pues sí, en realidad va a saber la LIC sentir ya la ausencia de esta persona, porque aún está en un proceso de negación, como ya lo mencionaba ella. ¿Seguía alguien más? Pero Sí, yo. adelante. Pues yo te había comentado que pues tengo 3 personas que fallecieron y lo que acabas de decir tienes mucha razón, porque uno se hace, bueno, se reprime esos sentimientos. Por decir de mi parte, me decían, sé fuerte. Digo, tengo un tío que falleció el 21 de abril y el 4 de mayo fallece mi abuelito y el 5 de este mes falleció otro de mis tíos. Entonces, como se dice, a veces uno trata de ser la fuerte de la familia, de ayudar. Yo decía, por ver a mi papá mal, yo hasta a veces me decía, ay, ¿cómo aguanto tanto? Porque pues yo la verdad soy muy chillona. Entonces, pues digo, me aguanté de no sacar lo que sentía de mi tío y como dice la joven, bueno, la que acaba de hablar, que la verdad a veces pues uno no asimila. Y yo decía, no, pues bueno, ok, voy a ser fuerte, no voy a llorar. Lloraba en unos momentos. El que más me dolió fue mi abuelito, que el que falleció el 4 de mayo, y todavía me sigue doliendo mucho, y apenas ahora que falleció mi otro tío, ahí fue cuando dije, ya no puedo ser fuerte, porque los fuertes también se cansan, también necesito un hombro donde llorar, sacar todo lo que siento, porque ya es demasiado peso de no haber sacado de un tío, de un abuelito, y de repente viene y se muere otro, y acabándolo con todo esto, pues también la mamá de mi papá está muy enferma y fueron sus 2 hijos los que fallecieron. Entonces, todo esto es muy, muy, muy fuerte. Esta pandemia, pues sí nos viene a cambiar a todos, pero la verdad sí, esto viene siendo muy fuerte y yo les comparto, por eso me quise meter a la conferencia, porque es algo que a veces yo decía y ese día dije, ya no puedo ser la fuerte de la familia, ya, o sea, ya fue lo más fuerte que pude, ya lloraron todos y entonces dije, ¿y yo cuándo lloro yo? ¿Cuándo puedo llorar yo, sacar lo que yo siento? Y dije, pues ahorita es el momento de hablar y de decir, pues la verdad es lo que siento. Uy, bueno, pues muchas gracias por compartirnos. Sé que no es nada fácil, igual y pues sí, ya lo necesitabas de alguna manera. Y pues muchísimas gracias por también compartirlo ante todos nosotros. Sí, Nayeli, Fabiola. Ay, sí, perdón, otra vez. Creo Sí, que ¿verdad? gracias. Estos ejemplos que nos acaban de dar las personas anteriormente son un claro ejemplo de la represión. Porque ellas están como haciendo un intento voluntario de mantener ese recuerdo o mantener esa experiencia emocional que les resultó tan desagradable lejos de la conciencia. A nosotros hacernos los fuertes, a mí también me ha pasado, no solo a ustedes, al hacernos los fuertes, nosotros reprimimos las emociones, ¿no? Porque ya sea porque así nos hayan enseñado o porque en ese momento es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, alejamos de la conciencia, alejamos esas experiencias emocionales desagradables, ¿no? Y como la compañera dijo, bueno, ¿y en qué momento yo voy a
¿En qué momento yo voy a sacar estas emociones, no? En la diapositiva, por ejemplo, que dice la parte de la represión, dice, después de haber tomado conciencia de ello. Es esta parte de tomar conciencia de decir, la persona ya no va a estar ahí, y de llorarle y de sacar todo, pues todo aquello que tener recuerdos, no sé, ¿no? Cada persona vive de diferente forma su duelo. Y y bueno, creo que es un buen ejemplo de la represión, ¿no? Y sí es necesario sacar esta parte, sobre todo por la salud emocional, primeramente, y después por la salud física, porque puede tener repercusiones físicas. Y hasta ahí mi comentario. Gracias. Ok, muchas gracias. Ángel, el licenciado Ángel Persino, levantó la manita. Buenas tardes. Licenciado. Algo muy importante de todo lo que acaban de comentar, y como bien comentó la maestra Nayeli, que ella es especialista en psicoanálisis en niños, este mecanismo de represión en el cual nosotros tenemos que hacernos los fuertes, muchas veces nos lleva a un duelo complicado, que fue lo que nos comentó la compañera anterior, ¿no? Mariana, que llega el momento en el punto de vista tanatológico, que es lo que nos prepara para los duelos, en que yo me dedico a satisfacer las necesidades emocionales de las personas que me rodean y yo tengo que estar fuerte por los demás. Pero, ¿y mis emociones? Y como siempre les he dicho, ¿no? Todo lo que se estanca se pudre. Si mis emociones se empiezan a estancar, se van a empezar a pudrir y se va a volver un duelo complicado. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos o reaprendamos, creo que es la frase correcta, a que debemos expresar nuestras emociones, a que si por alguna situación tengo que hacerme el fuerte, tengo que hacerme la fuerte, no va a ser por un largo tiempo, sino va a ser por un ratito, 2 ratitos, porque yo también necesito expresar mis emociones. Yo también estoy sufriendo y muchas veces durante el primer mes del duelo, ni siquiera sabemos cómo sentirnos. Son un montón de emociones que nos están atacando, de que si estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, o sea, quiero llorar, quiero gritar. O sea, es todo un collage de emociones, y si a un lado le tenemos que hacer que nos tenemos que hacer el fuerte o la fuerte, sí tenemos de tener mucho cuidado a posteriori para que no se vuelva un duelo complicado, un proceso complicado. Hasta ahí mi aportación, licenciada. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más? Erika Rivas, alzó la manita. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues efectivamente estoy de acuerdo con el licenciado Ángel, mencionaba usted. Es muy cierto, ¿no? Es parte, deberíamos de expresar todo ese sentimiento que tenemos en el momento que estamos viviendo un duelo, pero desafortunadamente, como lo he venido escuchando ahorita en el momento de la conferencia, usted mencionaba, pues estos mecanismos de defensa los ocupamos en algún momento, ¿no? Yo creo que son mecanismos de defensa para todo tipo de situaciones. En esta ocasión usted los aborda hacia la parte de duelo COVID. Entonces, pues es de cierta manera igual un escudo que nos va a ayudar como a no expresar todas esas emociones. Y si un duelo normal, lo pongo en normal entre comillas, ¿no? O sea, antes de que pasara lo de la pandemia, nos hacía mucho daño. Ahorita en pandemia, por no llevar un duelo acompañado, creo que a la larga, pues pudiera afectar, aparte de física, emocionalmente, ¿no cree? Esa era mi duda o aportación. Ok, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más gusta? Bueno, licenciada, bueno, complementar un poco lo que han mencionado todos, según Sigmund Freud maneja esta parte de la represión como esa parte que nosotros tratamos de quitar conscientemente
diciendo no lo recuerdo, no pasó, ese tipo de cuestiones, tratando de quitarlas de nuestra mente para no enfrentarlas, es decir, no pasarlo a nuestra parte mental consciente para que a lo mejor nuestro duelo pueda ser enfrentado o pueda llevar un mejor proceso de aceptación. Sin embargo, cuando estamos en esta parte, pues solamente nos la llevamos en esto que les acabo de mencionar, ¿no? En el decir, por ejemplo, ¿recuerdas cuando murió tal familiar que te afectó? No, no lo recuerdo, ¿no? O, sí, pero no fue tanto, ¿no? Cuestiones así. Por ejemplo, yo no tengo la experiencia todavía de perder a alguien en COVID, pero por ejemplo, hay personas que de alguna forma tenemos apego, por ejemplo, incluso a de alguna mascota o de alguna persona, etcétera. Y por ejemplo, cuando muere alguna mascota, dices, ¿recuerdas que te causó mucho daño y cómo llorabas? No, no lo recuerdo. Y lo evitamos de esta forma, ¿no? Porque aún no lo hemos superado. Entonces, como mencionaba alguien, cuando estamos en esta etapa y no lo superas, solamente el dolor sigue ahí, ¿no? Lo superas por un momento, pero en cuanto lo vuelves a recordar, cuando tienes un momento solo, vuelves a explotar, no vuelves a estallar, vuelves a vivir esa misma situación y lo cual permite que no la superes y no pases hacia adelante, hacia la siguiente etapa, ¿no? Entonces, pues solamente como complemento. Ok, muchas gracias por tu aportación. Sí, es muy cierto lo que acabas de mencionar. Muchas gracias. Tenemos Karina Cruz, levanta la manita. Sí, buenas tardes. Bueno, pues estoy de Buenas acuerdo con la licenciada Erika, tardes. ya que, como comenta, es muy difícil aceptar una muerte anteriormente cuando apenas iba a empezar esto de la pandemia. Y ahora que yo tiene menos de un mes que perdí a mi abuelito por lo mismo de COVID, a mí me cuesta bastante, pero trato de no como que demostrarlo con mi familia, sino simplemente cuando yo estoy sola, eh, tengo como que esa posibilidad de sacar mis emociones porque tengo que estar fuerte pues para mi mamá y para mi abuelita, ya que con ellos convivía pues a diario. Entonces yo siento que sí es muy complicado como que entender la muerte de un familiar o un ser querido. Eso sería mi aportación. Sí, así es muy difícil aceptar este tipo de procesos. Muchas gracias, Karina Cruz. Nos dice Tamar de la Cruz. A, a Sánchez. Yo no puedo escuchar nada, escucho muy bajito, voy a salir. Okay. ¿Alguien más tiene problema? ¿De que no? ¿No? ¿Nadie más tiene ese problema? Yo, No, y continúe. Ok. pues, disculpe, yo quería aportar que hay muchas cuestiones que pueden cambiarse desde edades tempranas en las personas, es decir, desde pequeños no fuimos educados emocionalmente para expresar las emociones adecuadamente. Muchas veces cuando de niños queríamos llorar, no sé, alguna persona, no, no llores, no grites, prácticamente te decían, no lo demuestres así. Entonces creo que esta no educación o esta mala educación de expresar nuestras emociones influye durante toda nuestra vida si es que no lo cambiamos o no lo mejoramos. Porque cuando nosotros tratamos de reprimir algo o pasamos por este proceso de represión, como lo mencionaron muchas personas que están presentes, prácticamente no queremos aceptar algo que ya pasó o nos cuesta trabajo hacerlo. Pero cuando pasamos por diferentes procesos en nuestra vida, de igual manera se ve reflejado en que no podemos expresar nuestras emociones y cargamos y llevamos sobre nosotros muchas otras cuestiones que posiblemente no nos competen o no deberíamos llevar encima, como lo mencionaba el licenciado Ángel, que
tenemos que poner una cara de estoy fuerte, no me duele, pero en realidad por dentro me estoy afectando más y posiblemente esto derive en otras complicaciones de salud, ya no solo mentales, sino físicas. Entonces creo que es muy importante mencionar que mucho tiene que ver la educación emocional que llevemos desde edades tempranas en la cual nos enseñen a expresar nuestros sentimientos de una manera en realidad adecuada. Sí, tiene mucha razón. En realidad no estamos educados para expresar nuestros sentimientos o nuestras emociones, como ya lo mencionaba. Muchas gracias. Bueno, continúo con el siguiente mecanismo de defensa, que es aislamiento. Nos dice que consiste en la separación de los afectos de los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado o perturba al individuo. Como ejemplo, pues retomando las medidas sanitarias, pues no se puede acompañar a las personas en un proceso de duelo como se acostumbra o según nuestras costumbres de cada persona, de cada familia, de cada pueblo, de cada ciudad, etc. Y se convoca a que las personas, bueno, se provoca que las personas aíslen todos esos sentimientos negativos de su pérdida, pero pues al no expresarlos al paso del tiempo, pues puede traer ciertos problemas psicoemocionales como pues la depresión, algún estrés o cuestiones de ese tipo, ya que no se puede, por este aislamiento, no se puede expresar como tal el dolor o sacar un poquito de todos esos sentimientos que en ese momento, pues tenemos que aislar y reprimir y guardarnos para nosotros mismos. Hasta aquí vamos bien, si me escuchan. Sí, licenciada, sí se escucha bien. Okay. Como siguiente tenemos la racionalización, que nos dice que consiste en encontrar razones que justifiquen un acto que sería vivido como conflictivo, sin esas razones y entrar en un juego como, pues no sé, un juego cuando no se consigue algo que se deseaba y se decide que en realidad no se deseaba tanto, o bien cuando algo malo sucede y se decide en retrospectiva que no era tan malo. Pues bueno, en esta situación de la racionalización, las personas pueden aceptar de cierta manera la enfermedad, en este caso pues COVID, pero en realidad no se aceptan tan las consecuencias que nos dejan, ¿no? Como ya lo mencionaban anteriormente, que hay personas que quedaron con problemas de respiración, algunas otras complicaciones, eh, en estados de postración, etc., por esta situación del contagio de COVID. Pero pues no se acepta que una de esas consecuencias también puede ser la muerte de nuestro familiar, de nuestro ser querido, de nuestro amigo, de nuestro conocido, al contagiarse de COVID. Pues acepta de esa manera o de igual manera, pues acepta debidamente el contagio, pero no que este familiar se ha perdido, se ha muerto en estas circunstancias, ¿no? Como igual lo mencionaban anteriormente, hasta que pasa cierto tiempo y en realidad nos damos cuenta o aceptamos que hemos perdido este familiar y ya no va a poder acompañarnos más en reuniones, en cumpleaños, en ciertos momentos, en un comentario, alguna aportación.
¿No? ¿No? ¿Me escuchan? Ok. Pues seguimos con el desplazamiento, que nos dice, se refiere a la redirección de una emoción, un impulso de su objeto natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso. Aquí la relación se maneja hacia un impulso de las personas por querer pues acompañar al doliente, ¿no? En su dolor y en su proceso de duelo, y que el doliente pues permita, aún sabiendo en ese impulso, perdón, aún sabiendo que no se puede. ¿Por qué? Porque las medidas sanitarias no nos los permiten. En mi caso, en la zona donde yo vivo, cuando empezó esto de la pandemia, te daban dos opciones. O te entregaban tu cuerpo bueno, de tu familiar o de tu ser querido, te lo entregaban en la caja, emplayada y directamente pues al panteón, ¿no? O sea, al sepelio, sin que llevaras a algún otro familiar o hicieras el proceso de velarlo o demás, porque las medidas sanitarias no lo permitían y evitabas que tus seres queridos se contagiaran. Así fuese fallecido por COVID o lo hayan atropellado o algo así por el estilo, no se podía, independientemente de que estuviera o no contagiado o su muerte fuera por COVID, ya que por cuestiones sanitarias se les notificaron a los hospitales de mi zona que no podían tocar un cuerpo para no hacer autopsias y demás, y automáticamente fueras, como ya lo mencionaba, fuera por lo que fuera el fallecimiento de tu ser querido, no podías entregarlo tan fácil. O te lo entregaban emplayado o lo entregaban en una urna y te lo entregaban pues cremado en literalmente sus cenizas, para evitar todo este tipo de contagios o cuestiones por COVID. En algunas otras zonas de donde yo soy, tengo una conocida que hace tiempo me comentó que en su zona sí se los permitían. Si no era por COVID, te lo daban y permitían que pues lo velaras y demás, con no mucha gente, no recuerdo la cantidad de personas que aceptaban en este proceso, pero en su zona sí les permitían llevarse a su cuerpo y velarlo y llevar ese proceso. En mi caso no, incluso no eran aceptadas las misas, ni había servicio de los padres o de los párrocos aquí en mi localidad, pero en esta cuestión de mi amiga sí lo había. Entonces fueron como diferentes medidas sanitarias para cada una de nuestras zonas. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario o les haya pasado algo similar o en su zona haya sido distinta el proceso de entregarte a tu ser querido o alguna aportación, algo que me quieran decir o que quieran compartirnos a todos. Alguien más que quiera, no sé, hacer... Sí. Ok, sí, adelante. ¿Alguien había prendido su micrófono? Sí, yo licenciada. Sí. De esta experiencia que tienen muchas personas respecto al COVID, el desplazamiento también tiene que ver con la forma en la que las personas van a desviar
las situaciones que están sintiendo, las emociones que están sintiendo y que ya no pueden darles una solución. Por ejemplo, a mí se me murió un familiar por COVID, ¿no? Entonces yo siento mucho dolor, la pérdida me está afectando demasiado. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que yo siento, yo ya no voy a poder regresar absolutamente para nada a la persona que falleció. Entonces, tengo muchas formas de desviar mis emociones, ¿no? Hay personas que tal vez golpean la pared en el momento de que tienen ahí el cuerpo presente o que están con las personas, no sé, a lo mejor golpean las paredes. Hay personas que se refugian en el alcohol. em, Cada persona puede desviar. Hay personas que incluso se portan violentas con ganas de golpear a otras personas, aunque a otra persona no les haya hecho nada con la finalidad de desviar sus sentimientos y las emociones que están presentes. Esto hablando en el manejo del COVID. Pero esto se presenta también comúnmente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en un trabajo. A lo mejor a mí mi jefe me regañó, me bajó de puesto, etcétera, y pues yo tengo mucho coraje con él, ¿no? Entonces, ¿qué llego y hago? A lo mejor me desquito, voy por la calle y me desquito con un perro, o llego a mi casa y me desquito con mi familia, en el mismo trabajo me desquito con un compañero. Esto tiene que ver con el desplazamiento de las emociones que yo estoy haciendo porque no tengo la forma directa de desquitarlos en este aspecto con mi jefe, de gritarle, de golpearle. Entonces, por esta misma situación, yo lo reflejo de otra forma con otra persona o con otra circunstancia. Solamente eso, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nayeli Fabiola, adelante. Sí, yo hace tiempo tenía un niño en terapia que me recuerdo porque por lo que dicen ustedes que a veces no, la persona no se puede despedir de su ser querido, no tenerlo presente. Hace mucho tiempo yo traté a un niño que entre otros problemas, precisamente tenía un problema de duelo. Él no podía superar la muerte de una tía a la que quería mucho y estaba muy apegado. Entonces, obviamente se manejó en terapia y todo eso. Entonces, el niño hizo, bueno, en una sesión de esas, hizo como como la representación del funeral, obviamente eso todo con juguetes, y se despidió de la tía. Ajá. Entonces, creo que en el caso de los adultos, lo primero es reconocer lo que estamos sintiendo. Si no reconocemos lo que estamos sintiendo, si no reconocemos ese enojo, tal vez esa frustración, tal vez esa desesperación, tal vez esa tristeza, si no lloramos, vaya, nunca vamos a poder superarlo, ¿no? Tenemos que identificar primero qué es la emoción que vamos a expresar en ese momento. Posteriormente, a veces, como comentaban también, pues la persona no puede estar de cuerpo presente, ya sea que se las entreguen en una urna o por cuestiones de que están en una ciudad y no pueden trasladarse. Creo que es importante también esta parte de tomarse un tiempo para hablar con esta persona, aunque ya no esté presente, y despedirse, ¿no? Y hablarle y despedirse. Hay una técnica en terapia gestal que se llama la silla vacía y precisamente es eso, sentarse al lado, enfrente, vaya, de una silla vacía y pensar que la persona que está muerta o la persona a la que le quieres decir algo está ahí y te puedes despedir de ella. Y esto, la verdad, es muy sanador para personas adultas y pues también para niños. Y pues hasta ahí mi aportación. Sí, de hecho es muy, muy buena técnica. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciada, tiene un comentario en el chat en donde dice Sandy que hace un año falleció uno de sus tíos y todo el proceso lo hicieron en su casa, al igual que el velarlo y los rosarios.
Ok, pues sí, pues cada persona, como ya lo había mencionado, como está acostumbrado, pues despide a su persona, ¿no? A su ser querido, como sus costumbres lo indican o como ellos lo acostumbran. Tenemos otro comentario que dice, ya de por sí decir adiós a los nuestros de una forma más convencional, por decirlo de alguna forma, en donde existe un ritual fúnebre, es decir, desde mi punto de vista, una muerte por COVID es más complicado, ya que existe la oportunidad de despedirse. Exacto, no existe esa oportunidad de despedirnos adecuadamente y pues por eso también existen este tipo de mecanismos de defensa para hacer como un escudito de no poder despedirnos o no decir adiós o no poder sacar todo lo que estamos sintiendo en ese momento. Y pues bueno, si no hay más comentarios o más dudas, pues de mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho que hayan estado pues casi una hora conmigo, una hora más o menos, escuchando, aportando y pues que se haya hecho más amena esta plática, esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. Le agradecemos mucho a la licenciada Gloria por esta participación, por un tema tan importante que ahorita pues a todos nos está afectando. Muchas felicidades también. Es un gusto tenerla aquí y bueno, esperamos que próximamente esté dando más conferencias con nosotros. Y bueno, ahora para terminar les voy a compartir los próximos eventos que tendrá INEPED por quien guste tomarlos. Bueno, tenemos una clase que es feminicidio en Guerrero, es planteamiento del problema, nos están matando. El ponente es el licenciado Alberto Reyes, el jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde. Aquí están los números telefónicos para mayor información, para que se puedan registrar. Después tenemos el primer sábado de octubre por la licenciada la doctora Blanca, nos invita a una práctica de criminalística. Aquí están los teléfonos también para mayor información. Tenemos igual por la doctora Blanca el seminario de tanatología clínica, va por 3 sesiones. Tiene una inscripción de 480 pesos y el cupo es limitado. Aquí están igual sus teléfonos y las redes sociales por si quieren mayor información. Después tenemos una práctica de balística de efectos. Esto es el sábado 16 de octubre. Esta me parece que es, de forma presencial y también me parece que es en forma de línea también. Este es en el Estado de México. Para mayor información les dejamos aquí los números de teléfono, el número de teléfono o también nos pueden preguntar por los grupos de INEPED. Después tenemos la 7ª edición de Ritual Fúnebre, en donde igual estará con nosotros la doctora Blanca y el licenciado Alberto Reyes en la preparación del duelo, confrontación con la pérdida, liberación de culpas y aceptación de la realidad. Este es el 30 y 31 de octubre en Querétaro. El cupo es limitado, así que si requieren mayor información pueden pedir informes a los teléfonos que están aquí. Después los invitamos todos los viernes a las 11 de la noche por el Facebook del licenciado Alberto a las historias de terror y la morgue. Ustedes nos pueden también compartirnos sus historias y con gusto nosotros pues las estaremos leyendo. Aquí está el contacto de la doctora Blanca, sus redes sociales, por si tienen alguna duda o quieren saber algo sobre sus clases, pues aquí está su número. Y aquí tenemos las redes sociales de INEPED,
Al igual está el número telefónico por si necesitan mayor información o también si quieren adquirir la constancia del día de hoy, nos pueden mandar mensaje para que se le puedan proporcionar los datos y puedan adquirir la constancia. Eso sería todo de nuestra parte. Le agradecemos mucho por estar aquí y que tengan un excelente día. Gracias.